Continuamos con los ejercicios donde hemos de aplicar las propiedades de los determinantes. En este ejercicio tenemos una matriz A que sabemos que su determinante es igual a n. Y hemos de calcular el determinante de esta matriz C. Lo primero que observamos es que la primera columna y la tercera columna tiene sumandos, es decir, se puede separar en sumandos. En estos casos hemos de recordar una propiedad, en este caso la 3, que nos dice que si una línea se puede descomponer en dos sumandos o más, el determinante también podemos hacer lo mismo. En este caso, en este ejemplo tenemos que la primera columna, que se puede descomponer en dos sumandos, hace que podamos escribir el determinante también en dos determinantes, que se caracterizan por tener el resto de columnas iguales, las repetimos, son exactamente iguales, pero esa primera columna que se descomponía en dos sumandos, tenemos que se reparte. Los primeros sumandos se ponen a la primera columna del primer determinante y los segundos sumandos se ponen en la primera columna del segundo determinante. Vemos, por lo tanto, que el determinante se separa en dos nuevos, donde el resto de columnas se mantienen igual que el que tenía inicialmente y aparecen separadas los sumandos que aparecían en la primera fila, pero ahora primera fila del primer determinante, primera fila del segundo determinante. Esta propiedad necesariamente la vamos a usar para calcular el determinante de C. Empecemos por esta primera columna. Hemos dicho que cuando podemos descomponer en dos sumandos, el determinante lo podemos reescribir también en dos determinantes, los cuales conservan igual las columnas que no vamos a tocar. Es decir, solo vamos a tocar esta primera columna y el resto las vamos a dejar exactamente iguales. Por lo tanto, vemos que en estos determinantes, estas columnas, las columnas 2 y 3, 2 y 3, son exactamente igual que la columna 2 y 3 del determinante inicial. Lo que la diferencia es que la primera columna de este primer determinante corresponde a los primeros sumandos y la primera columna del segundo determinante corresponden a los segundos sumandos. Hecho esto, ahora tenemos que proceder de la misma manera con estos dos determinantes. ¿Por qué? Porque observamos, por ejemplo, en este de aquí, en este determinante, que su tercera columna se puede descomponer en sumandos. Entonces, a este determinante lo vamos a reescribir en otros dos, que en estos dos conservan la primera columna y segunda exactamente igual, lo vemos aquí. Estas dos columnas y estas dos columnas son exactamente igual que el determinante que estamos descomponiendo. La diferencia de estos determinantes con el de partida es que su tercera columna del primer determinante coincide con los sumandos, los primeros sumandos. Y en este segundo, su tercera columna coincide con los segundos sumandos. Bien, ya tenemos
que este determinante lo hemos reescrito en otros dos. Y vamos a proceder de la misma manera con este segundo determinante, donde nuevamente observamos que su tercera columna se puede descomponer en dos sumandos. Entonces, a este determinante lo reescribimos nuevamente en dos determinantes que nuevamente conservan la primera y segunda columna exactamente igual que el determinante de partida, pero se diferencia en que la tercera columna del nuevo primer determinante coincide con los primeros sumandos y la tercera columna del segundo determinante coincide con los segundos sumandos. Por lo tanto, partíamos del determinante C, que con la primera columna hemos encontrado dos nuevos, y de estos dos nuevos, cada uno de ellos lo hemos reescrito en dos nuevos cada uno de ellos. ¿Qué ocurre? Que en total ahora nos han aparecido 4 determinantes, pero ya no los podemos descomponer más porque no hay sumandos en ninguna columna. Este sería el primer paso donde hemos aplicado esta propiedad, que si tenemos una columna o fila que se puede descomponer en dos sumandos, podemos reescribir el determinante en dos nuevos determinantes de esta manera. Bien, dicho esto, podemos continuar. Observemos qué está pasando aquí. Bueno, este primer determinante casi se parece al determinante inicial, salvo que están cambiadas algunas filas. ¿Qué ocurre en este de aquí, en el segundo determinante? Vemos claramente que la columna 2 y 3 son iguales. Entonces eso nos hace recordar que esta es esta propiedad que dice que si dos líneas, filas o columnas son iguales, el determinante es 0. Por lo tanto, este determinante va a dar 0. Lo anulamos. ¿Vale? Este determinante da 0. Veamos el siguiente. En este siguiente también observamos que la primera columna es exactamente la misma que la tercera. Nuevamente aplicamos que si dos columnas son iguales, determinante 0. Por lo tanto, nuevamente este determinante da 0. Y lo vemos, podemos observar aquí que estas dos columnas son iguales, por lo tanto el determinante es 0. Recapitulando, vemos que únicamente nos queda el primer determinante y luego el resto es 0, es decir, obtenemos este nuevo determinante. Y ahora solo nos queda comparar este determinante que hemos obtenido con el determinante de la matriz A. ¿Qué observamos? Que aquí la primera fila es ABC, la segunda DEF, la tercera GHI. Y en este observamos que están intercambiadas la segunda con la primera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que esta la bajamos a la segunda posición y la segunda la subimos a la primera. Eso nos recuerda a otra propiedad que nos dice que cuando se permutan dos filas o columnas, el determinante tiene el mismo valor absoluto, pero cambia de signo. Por lo tanto, este determinante, vamos a quitar rayas para que no nos molesten. Tenemos que este determinante, al intercambiar la primera fila con la segunda, va a quedar con el signo menos delante y ya vemos que este determinante es exactamente el determinante de A, que nos habían dicho que vale n.
Es decir, que el resultado es menos n.